En esta segunda parte, donde estamos reconstruyendo y discutiendo el argumento más extendido sobre el fin de la historia de Francis Fukuyama, quería dedicar este episodio a comentar la segunda parte, donde va a ir anunciando un poco el tono de esta filosofía de la historia de inspiración hegeliana que está realizando, pero lo que me interesa y lo que constituye el núcleo de esta segunda parte es el rol que la modernización tiene en su argumento, y esto creo que lo hace bastante interesante. Recordemos que finalmente la misma idea de hablar del fin de la historia en este sentido hegeliano, en su interpretación, tiene que ver con pensar si es que puede haber un propósito para una historia universal de la humanidad, y esto implica necesariamente tratar de encontrar un tipo de patrón significativo en el desarrollo o en la transformación o en el cambio que se da históricamente en las sociedades humanas. Y como dije, esto supone un tipo de fin o propósito, ¿no? Entonces, básicamente, cuando él piensa en Hegel a este nivel bastante general, él va a pensar que la historia o el componente hegeliano de esta historia va a tener un tipo de proceso conflictivo donde ciertos sistemas políticos y de pensamiento van a estar en una especie de competencia o conversación o diálogo, y unos van a terminar colapsando por sus contradicciones internas o limitaciones, y en su reemplazo van a surgir otros que van a ser superiores o menos contradictorios, ¿no? Esto en un sentido bastante básico, general, ¿no? Entonces, Fukuyama en este contexto considera que la realización de la libertad para Hegel, digamos, si consideramos que el propósito tiene que ver con algo hegeliano vinculado a la libertad, a la realización de la libertad, la idea es de que originalmente se atribuye a Hegel que este momento de realización de la libertad tendría lugar bajo un Estado constitucional, pero Fukuyama acá, curiosamente, y esto es algo bien extraño, infiere que esto es una democracia liberal, y es necesario mencionar acá que esto no es obviamente textualmente correcto. Es decir, Hegel en su filosofía del derecho nunca defiende una democracia liberal, es bastante crítico del sistema político de los Estados Unidos, y más bien lo que él defiende es una monarquía constitucional con un Estado de Derecho, una burocracia gubernamental meritocrática y sí, ciudadanía, pero sobre todo con libertades civiles y sociales, más no directamente políticas. Más bien la participación política en el Estado hegeliano se da de manera indirecta a través de corporaciones. Entonces es un punto importante, y Fukuyama más adelante va a ser explícito con cómo es su lectura de Hegel, y él no va a tener problemas con que se le critique o que se le diga de que él no está hablando de lo que literalmente Hegel dice, y es cierto. Digamos, como hemos visto en episodios anteriores, él va a estar bastante inspirado por Kojève, a quien hemos discutido en episodios anteriores en esta serie, y básicamente él está contento con que se le atribuya que si su hegelianismo es más basado en lo que dice Kojève a su manera, ¿no? Y él va a elaborar una transformación a esto, ¿no? En todo caso, en este punto del argumento, Fukuyama considera que para su hegelianismo la historia universal de la humanidad termina o opera como una especie de ascenso progresivo en la racionalidad y en la autoconciencia en que dicha racionalidad se debe expresar con un tipo de autogobierno liberal. Entonces, esto sí lo hace diferente porque si Hegel pensaba que la racionalidad de su época se puede expresar políticamente en una monarquía constitucional, Fukuyama va a ser, no sé si la palabra sea más ambicioso, pero más maximalista en el argumento, y va a pensar que esta forma política tiene que ver con la democracia liberal y que es la que va a ser más fiel a un tipo de antropología filosófica que él va a desarrollar en la tercera parte del libro, sobre todo. Entonces, una cosa que sí es saludable para su hegelianismo es que su dialéctica histórica no rechaza que puedan existir contingencias, accidentes o incluso tiranías y problemas y crisis. Y digamos, él no considera que una dialéctica de la historia, una filosofía de la historia tiene que ser una teodicea donde todo es maravilloso y todo tenía que pasar o que todo era necesario, y lo toma de una manera mucho más laxa y tranquila, como un diálogo o conversación entre sociedades que puede tener estos momentos conflictivos, claramente, pero que es un proceso donde el propósito es, digamos, elaborar o mostrar o que surjan organizaciones sociales menos contradictorias. Entonces, una noción de dialéctica que podríamos llamar mucho más suave que la estándar en concepciones más ortodoxas del marxismo, de lecturas más simplificadas de Hegel, que en este espacio obviamente no se comparten. Ahora, hay otros componentes problemáticos de la lectura de Fukuyama acá de Hegel, si quisiéramos atribuir a que literalmente Hegel piensa esto. Una es sugerir que Hegel es historicista,
que cree que la verdad es relativa históricamente y que no cree en la naturaleza humana. Y creo que pueden haber autores que tengan una lectura de Hegel menos metafísica y más historicista, pero no es de buenas a primeras lo obvio. Hegel sí tiene una filosofía de la naturaleza y sí piensa en la naturaleza humana. En la serie que traté de hacer, por ejemplo, con la lectura de Alsnauer, él también piensa que mucho de la psicología o del espíritu subjetivo de Hegel es importante para pensar lo social. Entonces hay como una especie de condiciones necesarias y esto podría o no implicar un tipo de naturaleza humana. Y lo otro con la verdad relativa históricamente es cierto que Hegel es un filósofo con una gran conciencia histórica y cómo la historia va transformando cómo pensamos y cómo vemos el mundo, pero eso no quiere decir necesariamente para él que las cosas sean verdad de manera relativa, es decir, si la libertad es lo que nos constituye, siempre fue verdad que éramos libres, solamente que quizá ello no fue realizado de una manera efectiva por una serie de razones y al punto de que quizá en ciertos pasajes Hegel considera que quizá no habían agentes o algunos agentes no podían darse cuenta de esto, pero esto no quiere decir que no era verdad en ese momento, aunque no fuese una verdad que estuviese al alcance de muchos de estos agentes. Entonces creo que esas dos cosas sí sería bueno rechazarlas o en todo caso para enfatizar que su hegelianismo no es fiel a Hegel en esto, en la forma de gobierno final o racional que va a ser la democracia liberal y en esta acusación de historicismo que él finalmente no va a compartir, con lo que curiosamente si uno piensa que Hegel sí cree en un argumento sobre la naturaleza humana, lo que va a elaborar Fukuyama inspirado en Kojev podría ser convergente en eso, así que esa parte es un poco confusa. Finalmente, la lectura entonces podría involucrar, y en esto él sigue a Kojev, quien sigue a Hegel a su manera, de que este proceso sí podría implicar un fin de la historia en el contexto donde pudiesen emerger finalmente sociedades libres que resuelvan una serie de contradicciones fundamentales o que hagan justicia o que satisfagan las necesidades, anhelos y aspiraciones más fundamentales de la naturaleza humana. ¿No? Y digamos, como hemos visto en el ensayo anterior más breve y en lo que hemos ido hablando en esta serie sobre el libro mismo, a Fukuyama le interesan los principios de libertad e igualdad del Estado liberal, desde la batalla de Jena y de esta construcción napoleónica hasta el presente, ¿no? Y en eso sí se inspira parcialmente en Kojev. Y reconoce Fukuyama que luego el marxismo pensó que también habría un fin de la historia, pero que sería uno posterior al liberal, porque se podría superar la lucha de clases. Pero Fukuyama acá, y esto lo vimos en el ensayo y también se ve a lo largo del libro, él sí piensa que el fracaso del marxismo o del socialismo real no es algo trivial. Y yo sí creo que esto, aunque él no lo elabora de manera tan hegeliana, sí creo que puede ser leído como algo hegeliano. En el sentido de que para Hegel las acciones o las ideas, ideas en sentido no técnico, tienen que hacerse también cargo de sus efectos o encarnaciones, ¿no? Y eso lo vimos un poco al discutir la teoría de la responsabilidad, pero también hay conocidos pasajes de la fenomenología o de la propia teoría de la acción de Hegel. Y entonces lo que tenemos acá es que para Hegel, digamos, el resultado de la acción no tiene que estar divorciado o ser radicalmente opuesto a la motivación o a lo que le sirve de fundamento en materia de creencia o principio, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué doy vueltas con esto? Porque me parece que hay un argumento hegeliano interesante según el cual se podría considerar como una posición ridícula al comunista que solamente es un comunista teórico, ¿no? Alguien que ha leído Marx de una manera sofisticada y para el cual ningún comunismo real o ningún socialismo real es verdaderamente comunismo. Entonces nadie ha estado a la altura y nunca realmente se ha tratado. Y Hegel yo creo que con este argumento de la acción consideraría esto como una posición bastante inmadura, es decir, hay un sentido no trivial en el que los efectos no deseados o trágicos de las revoluciones no son ajenos a los principios que las motivan. Quizá no son reducibles, pero hay un sentido en el que sí son parte de esta historia y sí son parte de un efecto, ¿no? Entonces, de la misma forma que Hegel puede simpatizar con los principios de la Revolución Francesa, pero ser crítico de la revolución en tanto terror revolucionario y tratar de dar cuenta por qué esto degenera en una condición trágica, me parece que sí se podría hacer análogamente una crítica al socialismo real desde una perspectiva como esta que no simpatiza con el comunismo realmente existente y que considera que el marxismo fracasa. Entonces, Fukuyama no lo hace de esta forma, pero me parece que hay materiales o argumentos hegelianos para hacer una crítica análoga e interesante.
En todo caso, Koyev es el autor central para el hegelianismo de Fukuyama. Recordemos que Koyev pensaba que la historia podría haber terminado en 1806, en la batalla de Jena, y que esto coincide con luego en 1807 la publicación de la fenomenología, que un poco capta la totalidad de la historia para él, y ya hemos comentado en episodios anteriores cómo Koyev reconstruye esto de una manera bastante básica, ¿no? Entonces el resultado sería este estado que Koyev llama universal y homogéneo napoleónico. Y entonces, aunque yo ya he mencionado esto antes de manera muy esquemática, se supone que luego de la Segunda Guerra Mundial Koyev tiende a pensar que Europa Occidental, Estados Unidos, la Unión Soviética ya están en una etapa, si no posthistórica, donde los principios ya están bien puestos y donde empieza a haber una creciente convergencia en los principios, y más bien de lo que se trata es de realizarlos, pero ya no hay un conflicto más grande que ese, ¿no? Entonces ya se ha resuelto lo principal y ahora estamos en una parte como más técnica de detalles o de aplicación, pero ya no de lucha o discusión teórica fundamental. Y Fukuyama acá entonces apela a esta cuestión biográfica, según la cual Koyev mismo deja la filosofía académica y trabaja para la comunidad europea, ¿no? Como una especie de burócrata, un miembro de la clase universal. Obviamente, esto no quiere decir que esas sean las verdaderas razones biográficas de por qué Koyev termina trabajando aquí, y me imagino que algún especialista o alguien que ha leído la biografía puede decirlo, pero Fukuyama utiliza esta anécdota un poco para señalar de que, digamos, sería una especie de filósofo consecuente, ¿no? La historia ha terminado, entonces ya hay que trabajar en esta parte más aplicativa. Y Fukuyama va a transformar el argumento de Koyev. Esto es lo interesante. No es simplemente que él es una especie de koyeviano, sino que sí, se inspira en esto, se inspira en Hegel, pero también toma otros elementos para, digamos, desarrollar su propio argumento que es interesante en sí mismo. Y aquí viene una parte que me parece fundamental, ¿no? Y que es muy importante en el argumento y que da un poco el título a esto, y es el rol de la modernización. Es decir, Fukuyama piensa que la historia humana adquiere direccionalidad o linealidad, si queremos, con la ciencia moderna, con la cual va emergiendo una especie de consenso acumulativo en el conocimiento y direccional. Ahora, es cierto que uno podría, porque desde posiciones que enfatizan la reflexividad, por parte, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia o de los estudios de ciencia y tecnología, se podría pensar que quizá Fukuyama tiene una visión ingenua de la ciencia, como de una manera muy monolítica, con un método, con una teoría, y hay discrepancias, y cómo entendemos esto ontológica y epistemológicamente, y cómo se relaciona con lo social, y no es simplemente que la ciencia nos dice cómo la realidad es, y hay mil debates sobre esto. Pero yo creo que incluso si ponemos entre paréntesis esos debates sobre los estudios de ciencia y tecnología, sobre filosofía de la ciencia, ponemos esto entre paréntesis como problemas de cómo opera la ciencia y cómo la entendemos, que son serios y que hay mucha gente interesante trabajando esto. El punto está en que eso puesto entre paréntesis me parece que igual funciona como argumento. Porque lo que Fukuyama está diciendo, eso que estamos discutiendo cómo opera, en la práctica lo que ha generado como un gran cambio es una dominación de la naturaleza como una especie de invento europeo, en los últimos 500, 600 años, que luego se va universalizando. Ahora, aquí también hay una crítica eurocéntrica que uno puede hacer utilizando autores, por ejemplo, como Hobson, cuando habla de los orígenes orientales, de la civilización occidental. Entonces, quizá invento es muy fuerte porque muchas de las partes, si no todas, ya existían en otras civilizaciones, y los europeos un poco que creativamente las integran y las usan de una cierta manera. Entonces quizás no pensemos que es un Big Bang, que los europeos crearon la ciencia moderna de la nada, sino que esto ya venía de un proceso un poquito más colectivo, ¿no? Y en eso sí Fukuyama podría ser más eurocéntrico. Pero lo que nos interesa, y donde creo que igual funciona poner entre paréntesis, digamos, la discusión reflexiva sobre qué es la práctica científica, es de que el efecto que Fukuyama quiere enfatizar como alguien formado en teoría política, en ciencia política, en relaciones internacionales, es el tema de cómo estos desarrollos científicos involucran una lógica dentro de la competencia militar. Entonces, al margen de cómo lo interpretemos, eso sí es real. Históricamente la ciencia otorga, termina otorgando, puede otorgar ventajas militares con desarrollos tecnológicos, y donde los rivales tienen que adaptarse y adoptar la ventaja científica y tecnológica del momento. Entonces,
es interesante porque lo que empieza a generar la unidad de la historia universal, entonces no es algo puramente como loable, vinculado a la sabiduría, a la filosofía, a la racionalidad, a la libertad, sino que tiene que ver con esta parte de buscar la seguridad o eventualmente la conquista o la destrucción o la defensa y cómo la ciencia es instrumental en esto. Entonces, si la ciencia es importante en esta dinámica histórica, no es solamente porque comprende el universo en abstracto, sino porque tiene una aplicación tecnológica y esencialmente militar o que sirve a los intereses de las formaciones políticas, en este caso los ascendentes o crecientes estados modernos en los últimos 500, 600 años. Entonces los incentivos con estos desarrollos son que los estados sean más grandes, que tengan una mayor unificación eventualmente nacional, con una capacidad de movilizar recursos, con una capacidad para regular sus sociedades, de cobrar impuestos, de romper lazos regionales, de incrementar niveles educativos para que una nueva élite y eventualmente una masa opere la tecnología o la masa como clases pobres que salen de la pobreza puedan también potencialmente ser soldados o parte de la maquinaria social que sirva a estos intereses militares. Entonces, la guerra demanda un tipo de modernización social. Y esto es parte del argumento de Fukuyama. Por eso me parece interesante que hay una modernización militar y socioeconómica que es esencial para construir una historia lineal. No es que la historia siempre fue lineal, que eso sería quizá más dogmático y por eso está bien desde la filosofía criticar si eso es muy dogmático. Pero es interesante que su argumento es, al margen de si siempre fue o no así, el punto es que se vuelve realmente así cuando la ciencia moderna empieza a tener impactos militares acelerados que todos tienen que empezar a emular. Y por eso, por razones diferentes y con diferentes grados de éxito, Fukuyama recuerda cómo eso pasó con Japón, con el Imperio Otomano, con Rusia, y donde, recuerden que este libro fue escrito y fue publicado en 1992, entonces la perestroika de Gorbachev sería un caso también de este tipo de modernización defensiva, digamos, ¿no? Ahora, en todo caso, la guerra y la competencia militar en esta narrativa terminan siendo este gran unificador de las naciones y muestran cómo la existencia de estas comunidades políticas diferentes terminan requiriendo esta modernización por razones de seguridad, por razones defensivas, ¿no? Y hay una cosa interesante que Fukuyama acá pone esto como un claro ejemplo de la insociable sociabilidad de la filosofía y la historia de Kant. No vamos a entrar en esto, no es el tema de hoy, pero me parece interesante porque pone un ejemplo mucho más posterior a Kant, históricamente, que puede mostrar cómo ese concepto de la filosofía de Kant tiene un valor heurístico para dar cuenta de estas dinámicas también, aunque él está elaborando principalmente un argumento de tipo hegeliano, ¿no? Ahora, la otra vertiente de la ciencia moderna, que no es solamente el elemento militar, pero que para Fukuyama también produce la direccionalidad histórica, es la conquista progresiva de la naturaleza, ya no solamente con fines bélicos o militares, de defensa, de conquista, de seguridad, sino para satisfacer los deseos humanos de la élite y eventualmente de las masas, de las poblaciones, y que esto podemos llamarlo ahora más en términos de crecimiento, desarrollo económico. Entonces, que históricamente se ha expresado con la construcción de máquinas, medios de transporte, de comunicación, de organizar diferente, de manera más racional el proceso de producción, de eficiencia económica, de construcción de mercados, de economías de escala y de transformar el horizonte de posibilidades productivas, ¿no? Y que si quisiéramos simplificar esto en dos palabras, sería el rol de la ciencia y de la tecnología para construir la industrialización y para, digamos, fomentar el desarrollo del capitalismo en los siglos posteriores, ¿no? Sobre todo estamos pensando acá 18, 19 y 20, ¿no? Entonces, la ciencia termina siendo este mecanismo para construir la direccionalidad de la historia universal. Apela a un tipo de deseo humano que siempre existió por comprender la realidad, por comprender el universo, pero sobre todo lo que lo termina fortaleciendo por sus impactos es los deseos humanos por obtener seguridad y por adquirir bienes eventualmente de manera ilimitada, o si quisiéramos hablar hoy, por adquirir dinero, riqueza, ¿no? Pero, y aquí viene lo importante, y esto ya lo anunciamos antes en discusiones previas, sobre todo la vinculada al primer ensayo, para Fukuyama este no es el único motor de la historia universal. Es necesario complejizar esto para él para hacer inteligible cosas como la forma de gobierno. Creo que lo que para él es importante de la modernización militar y económica es de que termina generando la lógica direccional donde todos van convergiendo por estos incentivos a emular esto por cuestiones de defensa,
por cuestiones de ambición de riqueza, de poder. Y además esto termina generando una lógica irreversible, es decir, la historia ya no puede ser cíclica porque la ciencia termina, digamos, revolucionándose, progresando, siendo, digamos, descubriendo nuevas posibilidades tecnológicas y productivas. Entonces empieza a haber una noción como de progreso, llamaríamos, si queremos hoy, también de aceleración. Entonces no es simplemente que la historia tiene el mismo ritmo o que simplemente se repite en ciclos, sino que ahora se vuelve lineal y potencialmente progresiva porque ya no es posible de buenas a primeras simplemente desindustrializar o desmodernizar el país. Es decir, podemos de casos aislados en sociedades modernas tener individuos que eligen vivir de una manera menos moderna, pero esto es porque la gran mayoría de las sociedades y el mundo vive de una manera industrial y moderna. Y lo mismo no solamente con la economía, sino con la seguridad militar, digamos, ¿no? Tampoco es posible frenar el desarrollo tecnológico de una sociedad y congelarlo, porque esto también tendría costos también de seguridad y de competencia económica, ¿no? Incluso las consideraciones ecológicas, desde esta lectura más pro-modernización o prometeica, también requerirían más innovación tecnológica. No es simplemente que el medio ambiente lo vamos a poder arreglar o mantener o curar, digamos, desindustrializando, porque eso se ve inviable por las razones que he mencionado, sino que tendríamos que innovar muchísimo más para que todo sea más eficiente en términos ecológicos, ¿no? Y finalmente, no es una cuestión cíclica como antes, donde el universo y las formas de gobierno se pensaban como en una lógica de construcción y destrucción eternas, porque Fukuyama no cree que es plausible la idea de desinventar la ciencia. Incluso si algunas sociedades colapsaran, sería muy extremo que perdamos todo este conocimiento. Entonces, a él le parece poco plausible y por eso enfatiza que la ciencia moderna construye una direccionalidad, una linealidad, una lógica progresiva ante la que empiezan a converger las sociedades para modernizar sus estados y sus economías y su producción y esta articulación entre riqueza, poder militar, seguridad, deseo de riqueza o de consumo. Entonces el resultado, como digo, es una direccionalidad a la que convergen las diferentes unidades políticas o sociedades con tecnología, organización racional del trabajo, industrialización, urbanización, burocratización. Y bueno, recordemos el contexto, también Fukuyama quiere enfatizar que el capitalismo además aprobó ser más eficiente que el sistema de planificación centralizada del socialismo real, y especialmente esto en la era que llamamos ahora de la información, del conocimiento o de los servicios, etcétera, ¿no? Mucho del argumento de Fukuyama, para bien o para mal, y esto no tiene que ser del todo persuasivo, tiene que ver con que la innovación tecnológica en esta etapa del capitalismo, de la producción, requiere de un tipo de libertad para la investigación científica, para pensar, para comunicar libremente, donde se premie la innovación y que esto es más afín al liberalismo económico y quizá al liberalismo político, aunque esa es justamente la conexión que es más tenue. Y finalmente China, por ejemplo, abriéndose al mercado con Deng Xiaoping, es un claro ejemplo para él de esta victoria, ¿no? De que esto muestra cómo la modernización genera estas presiones y cómo la modernización económica también involucra el abandono de esta planificación centralizada radical. Entonces, contribuye a una progresiva universalización del capitalismo. Finalmente, los casos de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong, de Singapur, de Malasia, de Tailandia, para Fukuyama expresan esta noción de que el desarrollo económico está potencialmente abierto a cualquiera, ¿no? Que es posible tener estos milagros económicos y que no es simplemente una lógica de centro-periferio, de subordinación o de subdesarrollo constante, como él acusa a los dependentistas, a la teoría de la dependencia latinoamericana, entre otros, de sostener, ¿no? Es decir, sí es posible el desarrollo económico en diferentes países, ¿no? Ahora, ¿cuál es la limitación de este argumento de la modernización o qué rol juega, ¿no? Entonces hemos visto cómo la modernización genera una cierta direccionalidad y linealidad, una especie de construcción de la historia universal en sentido fáctico, donde hay una convergencia potencial entre la construcción del Estado y de los ejércitos con fines militares y también de la producción y el capitalismo con fines económicos, especialmente en las grandes potencias y como esto en diferentes grados se hace en los países con menos recursos, menos riqueza y menos poder militar, pero en todo caso hay un tipo de incentivo para que todos aspiren a esto por la competencia y los resultados que esto trae económicos y militares, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y la democracia qué relación tiene con el desarrollo económico, ¿no? Y como los politólogos, los comparativistas tienen una conversación constante de esto, el texto seminal que siempre usan es el de Lipset,
donde se piensa o no si hay si hay una causalidad o un efecto endógeno sobre si el desarrollo económico genera democracia, pero yo no voy a entrar en esta literatura. Lo que voy a decir es que para Fukuyama esto no es algo puramente económico. Es decir, Fukuyama no cree que los demócratas surgen del crecimiento económico. Y esto es importante para enfatizar su argumento hegeliano, que justamente no es materialista ni economicista en este sentido básico. La motivación por la democracia no es puramente económica. No hay una cantidad de crecimiento económico que vuelve a la gente simplemente demócrata. Puede haber una correlación, pero no hay una necesidad. La modernización científico, tecnológica, militar, económica puede ser compatible y de hecho lo vemos con democracias liberales, pero también con estados burocráticos autoritarios y eso también lo vemos hoy en el mundo. Entonces, la democracia no surge de la modernización necesariamente, sino que tiene otra lógica que también forma parte de esta filosofía de la historia de la cual le está hablando. Entonces, lo importante en este punto es que la universalidad de la historia tiene que ver para Fukuyama con la ciencia moderna, sí, el desarrollo tecnológico, porque sus efectos militares y económicos incentivan a todos a converger en el interés por una modernización, sea más defensiva o más socioeconómica. La historia, como dije, deja de ser cíclica, sí lo fue, y se muestra como siendo ahora más lineal o direccional, ¿no? Esto no quiere decir que el progreso es constante o eterno, mecánico o automático, pero quiere decir que cuando retrospectivamente vemos esto, nos damos cuenta que aunque hayan eventuales retrocesos o fracasos o conflictos, se puede ver que hay una especie de progreso. Eso es un poco, creo que lo que él quiere transmitir, porque obviamente él es consciente que en el siglo XX han habido grandes tragedias. Entonces, eso por un lado. Pero lo otro que es lo más importante y que con esto quería ir cerrando el énfasis de este episodio es de que la democracia para Fukuyama no tiene causas principalmente materialistas y económicas. Es decir, eso es importante y eso tiene su propia lógica, pero el hecho de que exista gente que pueda luchar y dar la vida por derechos democráticos, por libertades, gente que llamamos demócratas, un ser humano que es un demócrata, eso para Fukuyama no es algo que surge del dinero o del capitalismo o de la economía. Nadie es un demócrata por razones puramente económicas o no sería un genuino verdadero demócrata o uno relevante históricamente. Y aquí es donde entra el hegelianismo de Fukuyama. Lo que primariamente mueve esa historia y mucho más la historia al margen de la modernización no es la ciencia moderna o los deseos de consumo o de producción o de adquisición ilimitada, sino que es un tipo de pulsión, deseo, motivación no económica y que él, siguiendo a Koyev, quien sigue a Hegel a su manera, lo llama la lucha por el reconocimiento. Entonces, la filosofía de la historia de Fukuyama tiene estos dos aspectos: la lucha por el reconocimiento, que da cuenta de la naturaleza humana, y la modernización militar y socioeconómica, fruto de la ciencia moderna y la tecnología. Entonces, la historia solamente podría tener un fin, por eso el libro se llama El fin de la historia, y el ensayo tenía una pregunta: si estamos en el fin de la historia, si es que puede existir una forma de organización social y política que satisfaga plenamente a los seres humanos en sus rasgos esenciales. Es decir, la historia solo puede tener un fin si es que se logra arribar a un tipo de organización social que satisfaga los anhelos o las necesidades o los deseos o demandas de los seres humanos en sus rasgos esenciales o que apelen a lo más íntimo de su naturaleza humana. Entonces eso supone un tipo de antropología filosófica, teoría de qué es lo que los seres humanos buscan. Entonces, la historia humana sería desde esta perspectiva una historia de la lucha por el reconocimiento, pero que esto se expresa como un diálogo, competencia entre diferentes regímenes políticos o formas de organización social que buscan satisfacer este tipo de necesidades o de demandas, y las sociedades irían refutándose unas a otras vía lograr supremacía, es decir, que puede ser una supremacía militar o económica, ¿no? Pero en última instancia, lo importante es resolver estas contradicciones internas de principios o de fundamentos y ver si más profundamente satisfacen lo que la naturaleza humana requiere. Entonces no se trata solamente de que el poder otorga el derecho, como en las versiones más crudas del realismo político. Fukuyama no cree eso. Fukuyama cree que con la modernización sí hay un incremento de la riqueza, del poder militar, pero en esta historia del reconocimiento, él quiere ver cómo la forma de organización social y el régimen político podría hacer que vaya progresivamente siendo más óptimo o que pueda satisfacer lo más íntimo de la naturaleza humana, y que él lo piensa en términos de una lógica
de lucha y de demanda de reconocimiento, inspirado en Kojève, inspirado en Hegel. Entonces, y si termina habiendo una convergencia hacia la democracia liberal y donde no se ve que puede existir una alternativa viable, donde los principios son los mismos y es una cuestión de detalles, y si los demócratas por eso mismo no tienen un descontento radical que pueda minar esto, para Fukuyama en la práctica podría decirse que ese diálogo o que la historia ha terminado, y ese va a ser el tono del argumento del sentido de si la historia ha llegado o no a su fin. Y por eso en el siguiente episodio pasaremos a discutir cómo es que Fukuyama teoriza esta interpretación hegeliana, es decir, cómo él teoriza la lucha por el reconocimiento hegeliana y su rol en la historia universal.